la imagen. Pero ya ahí en la siguiente clase, si quieren, les damos un overview para que vean todo el alcance de lo que son las instalaciones eléctricas. De hecho, pues prácticamente lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos de revisión y de diseño para instalaciones eléctricas industriales. Esta tabla que están viendo ahorita aquí en pantalla. Está prácticamente, más allá de que se la aprendan, la vamos a practicar, ¿verdad? Porque aquí, si se fijan, está todo la esencia de lo que necesitamos hacer para ver para estudiar y para pues, mantener operativas las instalaciones, incluso para diseñar, ¿verdad? Aunque sea instalaciones muy básicas, y digo, instalaciones a fin de cuentas que son las que más, las que se pueden probablemente enfrentar. ¿En qué punto nos habíamos quedado? Habíamos visto ya el calibre habíamos visto el diagrama unifilar, que en el diagrama unifilar definíamos criterios y definíamos el tamaño de las subestaciones. Incluso mostramos algunos ejemplos. Mostramos algunos ejemplos y pueden ver, por ejemplo, ahí se definen los centros de carga. Todos los centros de carga que son subestaciones son tableros de distribución, CCMs o centros de control de motores, y CCAs, centros de carga y alumbrado. El siguiente punto, que sería el 6, es una vez que yo ya tengo identificado cada equipo dentro del layout de planta o dentro del arreglo general de la instalación eléctrica, ya tengo definidos las trayectorias aproximadas y tengo definido la longitud de la línea que va a alimentar cada carga, o que va a alimentar un tablero de distribución, o va a alimentar una subestación. Ya tenemos, incluso para cuando ya hicimos el diagrama, ya también definimos qué voltaje estoy manejando y la potencia que estoy manejando en cada circuito. Ahorita nos concentramos en la potencia, pero luego, ahorita ya una vez que tengamos esas capacidades, con la potencia y el voltaje, vamos a poder definir la corriente nominal. Hay unas formulitas. Déjenme ver si las tengo por aquí. ¿Dónde los puse? Por ahí, como que ya se las había anotado en algún lado. Bueno, antes de que lleguemos a ese tema, vamos a verificar, pero por lo pronto, si ustedes checan en el inventario de cargas, dijimos que vamos a ver primero los datos de placa y luego vamos a ver los datos de la instalación. ¿Cuáles son los datos de instalación? Si lo pueden ver, el primer dato de la instalación sería la longitud del conductor, la longitud de la línea que alimenta cada carga. O sea, desde el arrancador, desde el centro de control de motores o desde un tablero de distribución. Luego, el calibre del conductor, eso lo vamos a definir dependiendo de la corriente que manejemos. Aquí ya está resuelto algunos ejemplos, pero esto es lo que tenemos que nosotros determinar. Estos datos no van a existir. Los datos de la instalación, pues esto ya va a depender en dónde queda localizado. De entrada, para determinar el calibre del conductor, se tienen que considerar primeramente la capacidad de corriente la corriente que va a circular a través de ese conductor, y tienes que considerar la longitud de esa línea. ¿Para qué? Dependiendo de la corriente que manejemos, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo el motor es un motor de 150 caballos o 112 kilowatts. La corriente nominal es de 137 y luego hay un ventilador aquí de 200 caballos que es un motor de
esto es hipotético, de 187 amperes. Entonces, obviamente, entre mayor sea la longitud, la corriente va a ser mayor, y la caída va a ser mayor. Entonces, para nosotros determinar el conductor, el calibre del conductor pues va a depender de la corriente y de la caída de tensión. Otros dos factores que tenemos que tomar en cuenta cuando se defina el calibre del conductor, tenemos que tomar en cuenta el factor de agrupamiento, es decir, cuántos cables vamos a meter en cada ducto, en cada línea o en cada ducto que estemos utilizando. Y el otro es la temperatura ambiente. Si nosotros tenemos un área donde sea más caliente que otra, el conductor va a perder un poco de ampacidad por la alta temperatura, y hay que hacer una corrección por temperatura. Entonces, esos 4 factores, que es longitud de línea, amperaje, primeramente, por cierto, el factor de agrupamiento y el factor por la conversión por temperatura, son los factores que vamos a utilizar para determinar la capacidad el calibre de los conductores. También ya vimos por ahí que para determinar cuál va a ser para determinar el tamaño de las subestaciones, pues utilizamos los factores de operación y factor de carga. Si se recuerdan, quedamos que el factor de operación es el % de la potencia nominal empleada por la máquina, la potencia nominal del motor empleada por la máquina, y el factor de carga es el factor de simultaneidad. ¿Qué probabilidades hay de que el equipo esté trabajando simultáneamente con todos los demás equipos? Con esos factores ya puedo determinar los kVA, los kilowatts, e inclusive el consumo de energía. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante. El otro tema que tenemos que ver con el conductor, y van a ver que vimos ahí que nos va a afectar el factor de agrupamiento, es decir, cuántos conductores por ducto voy a meter. Cuando veamos este detalle, vamos a ver que en instalaciones industriales hay 2 tipos de ductos eléctricos. El primero son ductos abiertos, en donde tengo, por ejemplo, charolas, tengo charolas de aluminio, puedo tener ¿cómo se llama? Charola de malla electrosoldada, que les llaman, que le conocen a veces como charofil o como cablofil. Pues son las marcas comerciales. También vamos a utilizar el más común de los ductos, es el tubo conduit, que es un tubo de acero al carbón galvanizado, de pared delgada, pero tiene una particularidad, que todos los filos de los extremos de la tubería están chaflaneados, o sea, no tienen ningún filo. ¿Para qué? Pues cuando hagas pasar un conductor a través de esos tubos, pues no lo rayes, más que lo rayes, sino no dañes el aislamiento de tal manera que pueda provocar un cortocircuito. Entonces, el conduit es el que más usamos a nivel industrial. Vamos incluso a ver en algunos detalles el conduit junto con los conduits y algunos otros accesorios. Esos conduits ya son como pequeños registros que nos sirven para poder jalar el cable, para poder hacer interconexiones. También nos sirven para hacer para monitorear también algunas líneas o hacer derivaciones. Y esos conduits que le llamamos, o accesorios que están en los que se conectan las tuberías, se pueden obtener para diferentes grados de protección. Es decir, que puedo tener un conduit para instalaciones que simplemente para instalaciones de uso general, por ejemplo, en NEMA 12, y que por ejemplo, que es estanco al polvo y a las salpicaduras. O puedo tener conduits
que son resistentes a prueba de explosión. O sea, por ejemplo, tienen suficiente resistencia para aguantar hasta una explosión de cierta magnitud, obviamente no digo, de cierta cantidad. También puede haber conduits que pueden trabajar sumergidos, por ejemplo, o equipo que se utiliza, que es muy resistente a la abrasión, por ejemplo, para las minas se utilizan mucho ese tipo de elementos. Entonces, junto con los conductores, pues va muy relacionado con la selección del ducto. De hecho, para seleccionar el conductor necesito saber qué ducto voy a usar. Esto desde el diagrama unifilar, incluso creo que lo vimos en la clase pasada, ya sabemos qué tamaño de ducto o qué tipo de ducto primero estamos usando, ya sea conduit o poliducto, que son para instalaciones ocultas, o ducto cuadrado, o incluso hay elementos como los ductos, los ductos de baja impedancia, los electroductos de baja impedancia, que son ductos que ya contienen las barras de alimentación de los conductores, también obviamente trifásicos. Una vez que yo ya definí subestaciones, centros de carga, ya tengo también definido las líneas de alimentación, qué ducto estoy utilizando, los distintos tipos de ducto. Ya definí el calibre del conductor, inclusive algunas variantes, pues obviamente el cable se tiene que seleccionar en base al voltaje que vamos a manejar y a la corriente que vamos a manejar. Y ya que tengo esto, ya puedo seleccionar los interruptores de protección que voy a utilizar, o de protección y de operación para el equipo. O sea, cuando quiero conectar y desconectar cargas o equipos o motores, puedo utilizar algún tipo de interruptor. También debo de determinar equipo de medición cuando se necesita. En muchos lugares sí ya se aplica. Esto todo se va a hacer en base a la carga conectada. Es obvio, ¿verdad? Desde el principio, cuando vemos tu instalación, pues se tiene que basar en la carga que tú tienes realmente conectada a tu sistema, es decir, los equipos que están conectados a la red, o sea, lo que llamamos la carga conectada. Entonces, seleccionamos los interruptores y hacemos, vamos a ver un tema, aunque sea muy muy brevemente, prácticamente nomás como una, digo, no podemos meternos demasiado a estudio, porque aparte ya son estudios un poquito poco más detallados, que es lo que llamamos la sincronización de protecciones. ¿Qué es la sincronización de protecciones o selectividad, que también lo conocen algunas personas? Es que hacer que el interruptor, el fusible, el termomagnético, el electromagnético, el elemento que está protegiendo en una condición de falla, sea el que esté más cercano a esa condición de falla. Es decir, si por ejemplo el motor tiene, por ejemplo, un cortocircuito en la caja o en el mismo, o se quema el motor, esa falla que puede provocar un cortocircuito, debe ser seccionada, o la debe de aislar. El primero que debe aislar, pues, es el arrancador, ¿verdad? El arrancador debe tener capacidad de poder, en caso de una falla, de que haya un corto, pues desconectar el equipo para evitar que se propague el daño a otros sistemas, o a la misma red, ¿verdad? O a otros equipos. La otra cuestión es, esa es la falla, pues, de las fallas más comunes es el cortocircuito y la sobrecarga. Ya después veremos a detalle algunos otros tipos de falla, pero las más importantes son estas, ¿verdad? El cortocircuito y la sobrecarga. Igual, entonces, esa sincronización de protecciones significa que lo hagamos más cerca, porque si en una condición de falla reacciona primero los que están más lejos, entonces a lo mejor afectas a mucho más, a más sistemas de la red. Entonces, no tiene caso provocarlo. Entonces, esta parte
pues es importante que se tome en cuenta. El octavo punto, punto muy importante para la cuestión de la eficiencia de la energía, y actualmente está cobrado mucho auge, ahora que ya hay mucha preocupación en el mundo por proteger el medio ambiente, y también por la seguridad de los sistemas, y la seguridad de que si, por ejemplo, llegáramos a provocar en una instalación industrial, se llegara a provocar una falla que afectara, como no sé si han escuchado por ahí que ha habido fallas que llegan a parar todo un estado, por ejemplo. Alguna vez por ejemplo, hubo una falla ahí en Nueva York, cerca de Nueva York, y se afectó prácticamente a casi toda la zona, y fue pues digo, una falla que duró varios días. Igualmente aquí en México, creo que el año pasado o antepasado, se dio una falla también muy fuerte cerca de Monterrey, y se afectó prácticamente a todo Tamaulipas. Me parece que fue más bien cerca de Victoria. Entonces, hay que asegurar de que se tengan los sistemas bien protegidos, y que aparte tengan buena capacidad o sea, que tengan buena eficiencia, que se manejen bajas corrientes y bajas temperaturas, o sea, que no se calienten demasiado las líneas, porque la caída de tensión lo que coloca es un calentamiento. Entonces, el octavo punto es la revisión y la corrección del factor de potencia. Como ya dijimos en la clase pasada, cuando analizamos un poquito el cambio de potencias, el factor de potencia es un sinónimo de eficiencia en el uso de la energía eléctrica dentro de una instalación industrial. Una vez que yo reviso el factor de potencia y determino cómo corregirlo, hay varios métodos, pero el más común es el de utilizar un banco de capacitores, ya sea fijo o automático, dependiendo del tipo de carga, dependiendo de cómo se presenta, cómo reacciona el factor de potencia dentro de la instalación. Es decir, cuántos turnos estamos usando, cuántos equipos estamos conectando, etcétera. Y por último, no menos importante, es la revisión o la selección del centro de control de motores. En algunos casos, el centro de control de motores, pues si nada más está alimentando un motor, pero sigue siendo y nomás tienes un solo arrancador, sigue siendo un punto en donde yo estoy alimentando a los motores. Vamos a ver ahí más adelante que en los CCMs, pues podemos tener CCMs modulares, donde hay un chasis o un cajón por cada arrancador que tengamos, dependiendo del tamaño. O, por ejemplo, CCMs que están en un solo tablero. Ahí están todos los equipos, no necesito gabinetes independientes. O sea, hay varios tipos de centros de control de motores, que van desde un solo motor hasta varios motores, o vamos, toda la instalación de los motores de una línea, por ejemplo, de una línea de ensamble, una línea de producción. Entonces, esta es la parte que nos lleva a determinar cómo seleccionar el control de cada uno de los motores que vamos a controlar. Como este tema es importante porque, pues, como lo hemos platicado, los motores es la carga más común que se encuentran dentro de las instalaciones industriales. Y por último, hay que desarrollar toda la ingeniería de detalle de fuerza, es decir, que son las líneas de distribución, desde la cometida hasta los CCMs o CCAs. Tengo que definir todos los detalles, desde soportería, por ejemplo, para un tablero de distribución, soportería para algunos ductos especiales, detalles por ejemplo, cómo hago la red de tierras en el sistema. Adicionalmente,
pues se tiene que hacer ya todos los detalles de la instalación de alumbrado. Y igualmente, pues bueno, el sistema de tierras y cualquier red de control que debamos de considerar. Entonces, estos puntos los vamos a ver un poquito más a detalle a partir de la siguiente clase y veremos algunos ejemplos. Por el momento, y digo, ya que tengo aquí abierto, este archivo, aquí tengo yo un ejemplo de... ¿Alguna pregunta con respecto a esta guía? ¿Todo está claro? No, profe. Todo bien. Todo bien. Perfectamente claro. Esperemos Eso está en Didacti, ¿verdad? Sí. Okay. No hay problema. Ok. Ahora tenemos aquí, vamos a empezar con el punto número 1, que es la elaboración del inventario de cargas. Ya lo hemos platicado varias veces, pero lo vamos a reinsistir porque finalmente esa es la parte medular del sistema. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una instalación pues, hipotética. Esta no, nada más tiene ahí algunos datos para poder calcular, para poder determinar qué es lo que vamos a ver. Todos, para empezar, podemos tener, pues, aquí yo le llamo el ID o la identificación del equipo, que puede ser un código. Ahí, por ejemplo, ahí no hay un estándar ni mucho menos. Aquí, bueno, se pueden utilizar algunos estándares de NOM, pero pues aquí prácticamente es como ustedes los identifiquen, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, a una bomba de alimentación general le llamo la B1, la V de ventilador de una torre de enfriamiento, la P1 de prensa, el S1 sopladores de aire para la nave 1, 2, 3, C de compresores, CCA, centro de carga y alumbrado. La identificación pues es como tú veas. Una facilidad que vale la pena tomar en cuenta es ir identificando en dónde está el circuito. A veces la identificación de los circuitos va muy relacionado a qué interruptor está conectado o a qué centro de control de motores está conectado o a qué línea de alimentación desde algún tablero de distribución. Entonces, cuando nosotros definimos el diagrama unifilar, algunas veces ya podemos estar en condiciones de ver por dónde vamos a alimentar. Inclusive el circuito pues puede ser el área donde está instalado, ¿verdad? Esto pues va a depender. Aquí, por el ejemplo, pues estamos mostrando pues aquí nada más prácticamente 10 motores, ¿verdad? Pero en la práctica pues no son 10 motores o 11, son cientos, incluso a veces hasta miles de motores. Entonces, obviamente, pues es una talacha muy fuerte el determinarlo. ¿Cómo voy a determinar los datos? Como ya hemos dicho, necesitamos saber la potencia. La potencia en kilowatts. Nada más por ahí anótenle que un kilowatt, déjame anotárselo aquí para que no se les olvide. Anyway. Si ustedes van y checan la placa de datos del motor, en América, pues es muy común que los motores estén identificados en HPs, que es horsepower. Pero en Europa y en algunas partes en América, también algunos motores están identificados como en kilowatts. Pero, digo, y en Europa sí se utilizan mucho más los motores, no usan los HPs, sino nada más aquí en América, porque estamos muy relacionados con los gringos. Pero normalmente, y el dato que a nosotros nos interesa es el dato de la potencia. Nada más para que sepan, los anoto, no se les olvide, un kilowatt, perdón, un HP es igual a un kilowatt. Perdón.
punto 746, 0 punto watts. O sea, esta es ¿cómo se llama? La clave para poder convertir. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, estos motores estaban estos motores estaban en HP. Son motores que están identificados en HP. 150, 200, los sopladores y los compresores. Los otros, por ejemplo, las prensas y el centro de carga, pues está dado en kilowatts. En el caso de los que tienen, identificado el tamaño de la potencia del motor, está en HP, pues hacemos la conversión. Si se fijan aquí, pues nomás multiplicamos Perdón, aquí está mal. No, sí está correcto. O sea, si yo quiero saber cuál es el número de HP, pues más multiplico por 746. Si quisiera saber los HPs que te da un motor, pues más lo divides entre puntos 746 y vas a ver cuál es la capacidad en HPs. Pero acuérdense que lo que a nosotros nos interesa es la potencia en HPs, en kilowatts, perdón. Estoy muy atarantado. O sea, es la potencia que nos va a interesar. Por ejemplo, en los exámenes que eran escritos, muchas veces les ponía un inventario de carga y normalmente se agarraban a calcular los HPs de los que estaban dados en kilowatts. Digo, ¿para qué dan ese dato? No lo necesitas. El que necesitamos es la potencia en kilowatts. Y el otro dato importante y que es vital para tener, pues es el voltaje al que va a trabajar el motor. ¿Por qué depende del voltaje? El voltaje nos va a dar el tamaño de la corriente del motor. Entonces, estos dos datos son importantes para asegurar que la corriente siempre esté, normalmente en baja tensión, una corriente menor a 700 amperes, pues es común. Si por ejemplo, en el caso de un motor de 900 caballos, si yo pusiera, fíjense, si yo pusiera este motor, déjame ver si está calculado aquí. Por ejemplo, este motor de 900 caballos está a 4000 volts, la corriente que le da es 123. Pero si yo dijera, oye, ¿sabes qué? No, mejor lo voy a poner a 440. Por ejemplo, la corriente que manejaría sería de 1116. Y si estuviera medio loquito, que los hay, que de repente diga, no, lo voy a poner a 220, pues va a ser una locura de 2233 amperes. Entonces se van a dar cuenta que entre más bajo sea el voltaje, pues la corriente va a ser mayor. ¿En qué nos vamos a basar? Y esto, ya qué bueno que toqué este tema. Aquí son 4000. Así, bueno, aquí ven la diferencia, ¿verdad? O sea que si yo pongo un motor, bueno, aquí vamos a ponerlos no tan dramáticos, 550. De todos modos ya está en 893. Una corriente arriba de 700 amperes ya es una corriente un poquito alta. Es más, ya 500 amperes ya es una corriente un poquito difícil de manejar en un motor. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar cables muy gruesos. Entonces ya no es práctico meter cables arriba de esas cantidades. O sea, el límite, pues, el límite teórico serían 1000 amperes, ¿verdad? Por ejemplo. Pero, aquí fíjense, con 900 caballos ya casi llego a los 1000 amperes. Entonces, lo mejor, digo, porque el límite práctico pues, son 500 amperes. Ya arriba de 500 amperes ya es una corriente muy considerable. Se necesitan cables muy gruesos. Entonces, te conviene utilizar voltajes mayores. Entonces, por esa razón, importante tener definido el nivel de voltaje que voy a manejar
mi motor. Obviamente, aquí, bueno, pues todos los motores son trifásicos por un tamaño, pero pudiera ver que hay, digo, no todos son trifásicos, hay motores monofásicos o bifásicos que están a 220 o están a otros voltajes. Por eso tenemos que poner el número de fases aquí. Entonces, normalmente, insisto, aunque aquí parece que es redundante, pues todos son trifásicos, ¿para qué los ponen? Pero como existen cargas que pueden ser monofásicas o bifásicas, pues es importante saber. Sobre todo, por ejemplo, cuando las cargas son, por ejemplo, de alumbrado, todas las cargas son bifásicas o monofásicas. Entonces, esto funciona. Otro dato importante que, como les comento, va muy relacionado con la eficiencia, pues es el factor de potencia. El factor de potencia, pues depende de la marca, del diseño del motor, por ejemplo, y eso te lo va a representar la marca. Ahorita les voy a mostrar un catálogo de motores para que vean, digo, bueno, lo mejor es siempre ir a la placa de datos de la carga, pero si no tienen acceso a ello o el motor todavía no lo compran o todavía no, apenas lo están adquiriendo, por ejemplo, pues entonces no van a saber exactamente cuál es. Entonces, el siguiente nivel, pues es, si ya tienes un proveedor de ese motor, pues él te puede dar las especificaciones pero si dado el caso que estás primero analizando a ver si defines alguna marca, se pueden utilizar pues valores estándar de cualquier marca. Normalmente están estandarizados algunos, los fabricantes están estandarizados en algunos conceptos. Entonces, son muy similares los datos. Como regla, los motores de corriente alterna, trifásicos, casi de cualquier tamaño, pues siempre tienen un factor de potencia normalmente, y eso por su naturaleza de cómo son, que la mayoría son motores de corriente alterna con rotor, con motor jaula de rilla, y esos tienen normalmente un factor de potencia menor al 0.9. Si se fijan aquí en el ejemplo, y esto aquí nomás fue como si estuviéramos accesando a las bases de datos, aquí puedo ver el factor de potencia que vienen en las tablas, por ejemplo, 0.86, 0.84. Si se fijan, pues todos, si quiero calcular el promedio aquí, promedio del factor de potencia, que no es exactamente un dato exacto, pero es de 0.79. ¿Qué va a pasar con este circuito si yo tengo un factor de potencia de menos de 80%? ¿Qué creen que va a pasar? Nos van a cobrar una multa. Te van a cobrar un sobrecargo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer, digo, y en casi en todas las instalaciones, pues es importante ver cómo vas a compensar ese factor de potencia, porque por default todos los motores tienen un factor de potencia menor a 90%. Quiero que sepan que hace unos 30 años, más o menos, 30, 25 años, Comisión te hacía un cargo abajo de 0.85. O sea, si tú tenías 0.85, no pasaba nada. Y eso pues prácticamente cubría la mayoría de las instalaciones. Pero dijeron, oye, no, pero es que estamos creciendo demasiado. Y cada vez que crecemos más, esa carga, pues, y si había muchas empresas que no solo no tenían ni 0.8, sino tenían 0.7, 0.6 o menos. Entonces, pues, los sistemas tenían que ser muy grandes, pero no eran eficientes porque solo alimentaban capacidades mucho menores. Esta parte, por eso lo cambiaron y dijeron, ¿sabes qué? Nanay, vamos a subir el límite a que sea 90%, y como incentivo dijeron, no, pues te vamos a dar una bonificación que normalmente es como la quinta parte o menos de la quinta parte de el cargo que te hacen cuando tienes bajo factor de potencia.
Entonces, por default, siempre hay que estudiar cuando se ve. Por eso incluso es uno de los puntos en la guía para revisar el factor de potencia, porque todos los motores, que es son las mayores cargas, van a tener un factor de potencia menor a 90. Entonces, menor a 90 significa que te van a hacer un cargo. Aquí si se fijan, por ejemplo, bueno, aquí no está toda la carga, sino nada más está en un agrupamiento total, global. Son 40 kilowatts de carga conectada en cuanto a alumbrado se refiere, por ejemplo, alumbrado y contactos. Y normalmente, pues las lámparas y las luminarias tienen un factor de potencia mucho mayor mayor a 90%. Aquí le pusimos uno muy conservador, pero normalmente hay luminarias que están por ahí arriba del 96, 97%. Pero pues, para tomar un criterio conservador, utilizamos, pues, por ejemplo, este valor, pero normalmente es positivo, pero no te afecta tanto porque pues cuando tú revisas el cálculo real del factor de potencia, pues está ponderado, está afectado por la capacidad de carga. Entonces, por ejemplo, obviamente aunque este tiene punto 94, pero la potencia que representa es solo 40 kilowatts. Y este que tiene punto 79 tiene 670 kilowatts. O sea, es decir, es la aportación al bajo factor de potencia pues es muchísimo mayor con un motor de este tipo. Entonces, otro dato muy importante, que ya lo comentamos hace un momento, pues es el tema de la corriente. ¿Por qué? Porque el tema de la corriente nos va a determinar la cuestión del calibre del conductor. Además, la corriente nominal nos va a servir para, primero, el determinar la ductería y el calibre de los conductores, y segundo, nos van a determinar los interruptores y las protecciones que necesitamos para toda la instalación. Entonces, el amperaje pues, siempre es el más importante. ¿Qué sucede cuando, la recomendación siempre es ver la placa de datos física del equipo para que tú tomes la lectura que dice? ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí dice, pues es un motor de 60 caballos, pero a lo mejor este motor es marca china, o marca francesa, o marca gringa, o brasileña. Cada fabricante pues va a tener sus propios diseños y sus propios estándares, y su factor de potencia pues puede variar de la marca a otra. Inclusive varía dependiendo del factor de operación. Ahorita eso también lo vamos a mostrar. Otro dato que normalmente es útil, esto ya un poquito más a la operación, y también es un dato que se ve en la placa de datos, pues es los RPMs a los que están trabajando normalmente los motores. Esta base de datos pues no tiene ahorita no tiene demasiados detalles. Aquí nada más, bueno, aquí agregamos, por ejemplo, un dato que pues para mantenimiento y para operación pues es importante, el número de rodamiento o el valero pues que tiene cada motor. ¿Y esto para qué? Pues para que en dado caso que llegue a fallar un rodamiento, pues puedes tener el código estándar, por cierto, que puedes utilizar. ¿Qué interruptor tengo para en caso de que falle? ¿Qué arrancador tengo para en caso de falla? O para las cuestiones de operación y de control. Y sobre todo la protección que son los elementos térmicos, que es la protección contra sobrecarga. Estos datos son ya de la instalación propia, la instalación propia. Aquí ahorita pues apenas estamos en que relacionemos todas las cargas que están conectadas a la red eléctrica. Importante tener potencia y voltaje. Si cuentan con todos los datos, pues siempre es mejor. ¿Qué pasa cuando no tienen acceso a la placa de datos? Que para para los objetivos del curso, pues no vamos a tener acceso a sería ideal poder ir a trabajar en una planta y estar
tomando ejemplos físicos de dónde está. Ahorita lo más que vamos a hacer es que les voy a mostrar algunos ejemplos de placa de datos y pues de una vez, déjenme ver si los tengo aquí a la mano. Para que, bueno, pues yo creo que sí han visto por ahí. A ver si tengo uno aquí. Profe, y esos valores, esos datos de placa, Ajá. por ejemplo, ¿cómo se consideran? ¿O cómo están dados? En el sentido de que en el punto óptimo de operación, en vacío, o cómo. No, acuérdate, como el motor es nominal, el motor es genérico, tú dices, tengo un motor de 150 caballos, te lo dan en el valor nominal. O sea, es decir, en la potencia máxima, a plena carga, 150 caballos, por ejemplo. Ahorita te muestro un ejemplo. Ahorita te muestro un ejemplo. No es que no lo encontré ahorita, pero ahorita vamos a buscar. Datos de placa. Instalaciones eléctricas. Y aquí tengo varias. Son ejemplos sencillos, pero aquí hay de todo. Miren, por ejemplo, este. Este es un motor Baldor de 10 caballos. El voltaje que puede trabajar es a 230 a 460. El amperaje es 25 y 12.5. La revolución es 1350. El frame es el armazón del que está hecho. Los frames están estandarizados según EMA. Para que cualquier marca, por ejemplo, en este caso Baldor o ASEA o cualquier otra marca, te dé las mismas dimensiones. O sea, si tú tienes un motor, por ejemplo, este de 10 caballos, y se te llega a quemar, si no encontraras este motor exactamente, tú puedes poner cualquier otro motor que te dé las características eléctricas y el frame te da las características mecánicas, es decir, que sea el mismo diámetro de polea, el mismo diámetro de la flecha, la misma altura de la flecha a la base del motor, entonces, para que sean totalmente intercambiables. Aquí te dice ¿cómo se llama? El factor de servicio, 1.15. Aquí, acuérdense que el factor de servicio es, por eso nosotros lo distinguimos del factor de operación. El factor de servicio es la potencia o la sobrecarga que podamos tener dentro del motor sin que haya un daño permanente. Arriba del 15%, pues sí ya puedes observar un daño permanente y se va a afectar la vida útil del motor. Y aquí, por ejemplo, miren, por ejemplo, este sí trae factor de potencia, no todos lo traen. La eficiencia, por ejemplo, nominal del motor es 92.4. Esto es la eficiencia eléctrica, no es la eficiencia, no es la eficiencia ya energética. Aquí el factor de potencia de este motor en particular es del 82%. Aquí, por ejemplo, aquí abajo aparecen los rodamientos, los bearings, son bueno, del lado de la flecha y del lado del ventilador, pues son 6307 y 6208, o sea, ahí están 6206, son los dos tipos ¿cómo se llama? De los dos tipos de valeros, los dos números de valero que también están estandarizados. O sea, un valero de 6307, pues lo puedes encontrar. Si tú buscas un valero de 6307, tú ya sabes que ese valero, ya sea marca SKF o FAG o cualquier otra marca de rodamientos,
tiene exactamente las mismas dimensiones y las mismas tolerancias, porque ya están estandarizados. Igualmente, el TFC, que es, por ejemplo, es el tipo de la carcasa que tiene, por ejemplo, este es totalmente cerrado. El TFC es totalmente cerrado y con ventilador, con ventilador externo. Un número de serie inclusive que te da, etcétera. Algunos códigos para las cuestiones de aislamiento, pero si se fijan aquí, prácticamente tienen todos los datos que necesitamos. Si usáramos este ejemplo, esto es los datos que tendríamos que tomar. Anoto aquí, lo digo, que están lo de los valeros y está el frame, que estos datos son lo más importantes. Entonces, hay otros ejemplos, déjenme, creo que hay unos por ejemplo, este motor es ABB, el motor está dado en kilowatts, como es europeo, incluso aquí está, bueno, aquí si se fijaron, aquí aparece en la norma que están utilizando, el NEMA, no alcanzo a ver, el SA, y estas son los estándares que cubre este motor. En el caso de este motor, este es Baldor, este es gringo, Baldor Reliance. Este es de la Comunidad Europea. Entonces, estos son europeos. Normalmente lo especifican en kilowatts. En algunos casos, a veces te dan la capacidad en HP y en kilowatts, ya te lo dan ahí. Pero finalmente, pues ya en la práctica, si se fijaron, ¿se acuerdan cuál es el factor de conversión de kilowatts a HP? Ahorita que lo connotamos. 0.746. 0.746. Pero si se fijan es casi 0.75 o 3/4. Entonces, si tienen un motor de 10 caballos, sin hacer la operación así muy exacta, ya tienes, es un motor un motor de 10 caballos, un motor de 7.5 kilowatts, por ejemplo, entonces rápidamente pueden hacer la conversión, es las 3/4 partes de HP se equivalen a un kilowatt. Perdón, de un kilowatt es un HP. Luego, entonces aquí, déjame ver los otros ejemplos. Este es ABB, son 5 caballos, aquí también, por cierto, aquí si se fijaron, nos dio también las revoluciones, aquí creo que no lo mencioné, pero estos son 1760 RPMs. La velocidad de sincronismo, vamos a ver un detalle más adelante, la velocidad de sincronismo son 1800. Por la frecuencia, aquí también aparece la frecuencia, por cierto, aquí inclusive también aparece que son trifásicos, como para aclarar perfectamente. Aquí, por ejemplo, este es a 4.6 kilowatts, que en HP se equivaldría pues casi como a 7,5 caballos, por ejemplo, ¿verdad? Si se fijan aquí, te aparece también el amperaje. Y aquí aparece un dato interesante. Aquí, por ejemplo, acá dice el voltaje, 440 o 480, dependiendo a la red que tiene esa capacidad. Puede operar a 60 Hz. Operando a 60 Hz te da 1761 RPMs. Aquí abajo tienen el rodamiento también, los rodamientos que lleva y aquí incluso hasta el sello, el peso. Y un dato interesante que pueden ser que pueden ver, aquí está el amperaje, ¿no? 8.5, 8.6 amperes y el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? Factor de potencia. El factor de potencia, exactamente. Y si fijan, este motor, que es un poquito más chico, tiene un factor de potencia de 0.76. O sea, este es medio ineficiente, pero bueno, así está el motorcito, ¿verdad? También dice que es trifásico, su código de identificación, de acuerdo a la marca, las normas que dan, este es el mismo, creo. Este motor, por ejemplo, a ver, motor de inducción, ahí no se alcanza a ver. No. Esta es marca Siemens, no se alcanza a distinguir la potencia.
pero por el amperaje está muy chiquito. Un dato, a lo mejor por eso lo puse. A veces las placas de datos ya son motores viejitos. Entonces, por ejemplo, la primera pues estaba nueva, ¿verdad? El primero que vimos era un motor nuevo, o sea, fue tomado del motor nuevo. Pero por ejemplo, pues a lo mejor es un motor que estaba ahí en una torre de enfriamiento o en algún lado, y ya no puedes distinguir, porque incluso aquí te da las conexiones que puedes tener para tener una conexión a 220 o 440. Entonces, esto, por ejemplo, también va a ser motivo de que si ya la placa de datos no es visible, pues vas a tener que recurrir al siguiente método. Y ya se nos acabó el tiempo otra vez. Pero bueno, el próximo viernes le seguimos con este tema, y si tienen alguna pregunta, pues ahí lo pueden consultar. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Está bien. Bueno, Sale, profesor. descansen. Gracias. Igualmente. Vale, hasta luego. Yo que lo tengo, pero no lo conecté. Es que me sirve pero es del BM. Mira. 5 caballos. 5 HPs. ¿Qué onda, ingenieritos? Ya pueden hacer todo el ruido que quieran. No, pero el S05 y el S0 pues no se ve nada. ¿Y el S05 que acabamos de hacer? Está ahí en... Eso es un pedazo, ¿no? Sí, está bien. Y el S04 ya tiene listo. Pero como tú nada más tienes una línea, que de los jóvenes No van a ser los líneas. del otro lado de 3 líneas en realidad. Me déjalo así porque está usando el material. Ahorita si me esperas que te lo muestre. es que es el top Sí, este es el otro. y lo desea el ser. Ingeniero, Dime. metemos fusible doble. Pues, ¿Y si no lo meten en el positivo? ¿perdón? ¿Y si no lo meten en el positivo? Ponlo también. Es que eso incluye también un protector de corriente más. ¿Cuál? Eso es del doble de portafusibles. Pues así lo estamos poniendo, ¿no? ¿Qué te lo voy a poner? Pero yo digo que puede ser la mitad. ¿Qué te parece? No, déjalo así. Déjalo doble. Oye, Los zapatas y eso todavía lo dejo como un lote para después. por cierto, hay mucha diferencia de los, bueno, casi un 50%. ¿De qué? Sí me dolió.
El codo. ¿Qué cosa? Las abrazaderas, las abrazaderas de esas simplonas de AMLO, digo, Anclo, no sé cómo se llama la marca, te valen 6 pesos cada uno. Y el otro como 12. Y la otra te vale 10 y cacho, casi 11. Sí, pero es que sí se ve bien diferente. Sí, pero pues, ¿qué diferencia hay en el uso? A la hora que la aprietas ya... Pero estéticamente, Ya por lo pronto ya las compré, pero para la otra le voy a combinar. ¿cuántas fueron aquí? Pues 100 me pediste, pues, de 1.5. Entonces, ¿a 6 pesos? A 10, a 11. Creo que 10 pesos. O sea que te fuiste de ahorrado 400 pesos. Vale. Yo te lo ahorrado en otras cosas, ingeniero. Más te vale, ingeniero. Oye, a ver, otra cosa. Ya lo iba a hacer, pero dije, ya estoy aquí ya. Te lo voy a dejar a tu análisis, ingeniero. Para mi análisis, Si ponemos, ¿cómo ponemos el interruptor? bueno, pero El transformador. Si lo ponemos, mira, ingeniero, si ponemos una protección de 400, todavía falta poner el descuento, pero me falta la relación. Si ponemos una protección de 400 amperes, vale 22,000 pesos. Claro, con su 40%. O sea, estos son precios de lista, más para que la relación. Si ponemos uno de 630, se gasta 32,000. o sea, es un 20%, un 30% más. Mire, ¿cómo se calcula? Lo estoy calculando 1,500, o sea, 150 kWh entre 1,73, entre los 2,20 me da 394. Ese es el valor nominal de la corriente máxima. ¿De quién? Del transformador de 150. Ah, La protección tengo que multiplicarla por el 25% y me da 500. Entonces, si no le pongo el 25%, ahora si yo lo hago con la potencia máxima de trabajo, que son 66, pues los cables por 2. No 430. está en eso. ¿Cómo hacerle? Ese te lo he dicho, ¿no? No, está en el interruptor, no el cable. ¿Pero qué criterio usamos con el interruptor? La nominal, ¿no? Sí, pero vamos a suponer que lo hago por la nominal. De 400 se brinca a 630, o sea, no hay de 500 en la bebé. O sea, la corriente de trabajo real, ingeniero, Máximo. si la corriente total máximo, ¿Este es Manuel ese? ¿Por qué quieres hacer eso? Manuel ingeniero eléctrico. Standard Handbook. Edición 1000. Una de las casas por 1949. ¿Cuánto fue? 1949. oigan, Gila, la corriente de trabajo es de 350 amperes máximo. Si le ponemos el de 400, le salen 20,000 pesos. Si le pongo el de 500, salen 30,000 pesos. ¿Sí? Maneja que vino Don Poncho, papá. Mira, este caramba me dijo ¿Qué? que me iba a pasar el precio. A mí me cae gordo estar trabajando así sin precio. No me gusta sentirme acorralado. O sea, cuando ya haces el trabajo y son tantos, ya qué haces, ya. Es mejor que te digan, y son tantos. No vive. ¿Eh? Porque dice, no sabía qué tanto iba a hacer. Pero pues yo le dije, calcúlenle, porque también es que es muy cómodo, ¿verdad?
Aquí como nosotros, por ejemplo. ¿Cómo cotizas? Bueno, llegó yo aquí puse su... Ya le dije, a ver, recibí tanto. ¿Una y letra? Sí, su letra. Sí, ya lo demás, pero está muy caro. Están ingresos de áreas dañadas. Ya tenía 800 pesos. Vamos a hacer la banda. ¿Y la pintura? Sí, ella me incluye la pintura. ¿Eh? Ella me incluye la pintura. Y lo del baño, Hombre, abusan. pero tú conseguí a alguien más. Estaba no Jesús. Ahorita lo traigo ocupado ahí en la casa. Por cierto, ya dejé conectado las baterías y los paneles de allá, los conecté acá. En la bodega tengo. Se les volvió a botar. Pero ahora sí es por carga, digo porque está muy nublado. ¿Te acuerdas de esa bebida? A ver dónde estaba el dinero. Casa de pipí ¿Dónde? en la sala, en el comedor, pero en la sala, en una esquina. Estaba en el sillón, en un sillón, una consola. Sí. Tengo una consola Stronger Carson, que después la adaptaron como cava. Allá arriba estaba. Efectivamente estaba bien, el subterráneo. Un metiche. ¿Eh? Un metiche. No, el subterráneo. Sofi me se acordado, ¿o sí? ¿De qué? De la Biblia. De la Biblia, ahí la acabas de poner, acabas de Por eso, pero sí te acordabas de dónde era. ¿De dónde era? Venga, abuelo, ¿no? Ya pues ya dijo el ingeniero. Yo no te puedo decir en qué estante está. No estaba en un estante. Está abierto. Una patita. Ajá. Al final lo pusieron en un estante con el No otro. estaba en un estante. Bueno, o sea, en un murecito. La redes. No, ¿Cómo no, se llama? era una consola, el mueble de una consola. ¿Sabes qué habla en muerde? Una consola Stronger Carson. O sea, era un tocadiscos viejito del año del cable. Aparte sí funcionaba, quiero que se den. Sí funcionaba, era monoural y tenía también radio. Incluso tenía una banda como dos bandas de onda corta, aparte del radio, que sí jalaba. Una pinche bocinota de ese tamaño, hacía mucho ruido. Y el mueble estaba bonito, de madera, tallada. Esa madre era de bulbos todavía. Todos los llegué a ver trabajando. ¿Sí conociste los bulbos primero? No se escucha, pero ¿Nunca los viste? es de viejito. ¿Cómo está tu hijo? No sé, pero El del otro lado. ¿Cómo va el del otro lado? En la secundaria yo hice un ejercicio hicimos un ejercicio de taller de electrónica, de hacer un radio. Con bulbos. Ese haría ese radio. Se calaba, estaba padre. Muy padre esa clase de electrónica.
Bueno, entonces, en resumen, ¿ya puedo mandar el ingeniería? Claro. Mira, temprano la mano. Lo que tenga. Mañana qué hora, papá. Bien. Si hasta a las 10. ¿Cómo? Tienes a las 10. No sé qué. Pues ahorita ya no lo va a hacer, ya se lo bajamos aquí. ¿No? ¿Qué más, primo? Serena quiere que vaya a su casa, pero... ¿Quién? Adrián. ¿Por? No se quiere ver algo del cuarto de Emilia. No, bueno, sí, no, no. Dice que a lo mejor no se la puso una semana. Ya. Me dijo. Ya lo volvieron a decir. Sí, pues esta Jessica le dijo que el 15 Ni la días pudieran antes. hacer la próxima semana si se adelanta. Ya está en la visilla tu hermana. Me voy a comprar una regla. Ahora digo. Ahora le estoy haciendo eso. Sí, mandaste las fotos de las charolas. Y yo soy de Ni te los... acordaste. ¿Eh? ¿Cuánto es que faltan? Faltan 13, ¿verdad? 16. Y de las otras. Creo que una era 16 y otra 14. Pues ya no pude mejorar. Pero sí te mandaron fotos de lo que acabaron. ¿Dónde? Sí te mandaron fotos de lo que No acabaron. reporto. ¿Eh? No fue grabado. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Ya lo subiste? No, lo subo. Nada más para darle carpetazo de su. Bueno, ok, vamos al carajo. Y así es el final. ¿Quieres verlo?